El día de hoy vamos a realizar la valoración psicopedagógica de un estudiante que tiene 15 años de edad, está en grado 10º del Colegio Nuestra Señora del Carmen. El diagnóstico del chico es TDAH con predominio de hiperactividad. La institución educativa donde él estudia es el Colegio Nuestra Señora del Carmen y el docente es la señora Marcela Jaramillo Portillo. Hicimos la fecha de evaluación el día 28 de octubre del 2024. Vamos a explicar un poco sobre el entorno en el hogar. Su hogar está compuesto por su padre, su madre y tiene un hermano o hermana pequeña. Es un hogar funcional donde los padres están muy bien establecidos económicamente y son muy receptivos y responsables, pero a pesar de esto, a la vez son muy permisivos en algunas cuestiones de pautas de crianza y su mayor error es brindar al adolescente todo lo que él quiere y pensar que todo lo que hace está bien hecho o no tiene trascendencia. No aceptan que el adolescente tiene un trastorno de hiperactividad y se niegan a medicarlo del diagnóstico dado por neuropediatría. Entonces, en la parte de atención, el estudiante tiende a distraerse con facilidad durante las clases, especialmente cuando son prolongadas. Se le complejiza permanecer en un solo lugar en lapsos extensos de tiempo. La hiperactividad lo conduce a ser muy disruptivo en las secciones de clase, le cuesta esperar su turno, afectando la dinámica de la clase. El estudiante obviamente no puede atender a todas las fuentes de información, se le dificulta atender a varias fuentes, tiene que estar concentrado en una sola, continuamente pierde detalle de las instrucciones que se le han brindado, lo que afecta su comprensión y desempeño en las actividades evaluativas. Él también necesita que se le repita constantemente las instrucciones que tiene que seguir, requiere mucho de orientación frecuente y se le debe explicar varias veces las actividades que sean nuevas o tienen mayor demanda. El estudiante tiene inconvenientes especialmente desde el aspecto atencional, por lo tanto, él no tiene dificultades para razonar rápidamente y generar ideas creativas. Tiene problemas, sí, para seguir los procesos de razonamiento paso a paso, tiene que saltarse a las recomendaciones del docente sin seguir una secuencia lógica, y lo que afecta su capacidad para resolver los problemas más complejos. El estudiante tiende a tener problemas para comprender el contenido que se le facilita de una manera más profunda, le falta obviamente la organización y le impide construir conexiones significativas. El estudiante también presenta dificultades al leer y comprender las guías, por lo que requiere explicaciones adicionales del docente para poder captar los conceptos. También tiene dificultades para realizar redacciones extensas, profundas y críticas. Sin embargo, le resulta más sencillo organizar la información y el contenido utilizando organizadores gráficos como mapas mentales conceptuales, entre otros. Tiene dificultades para conservar la información aprendida durante un periodo prolongado de tiempo. Esto significa que aunque puede comprender y recordar los conceptos a corto plazo, le resulta complicado mantener este conocimiento de manera duradera. El estudiante posee un vocabulario adecuado, enfrenta dificultades en la expresión oral que restringe su capacidad para transmitir ideas complejas. Estas limitaciones pueden manifestarse en la forma de pausas prolongadas, falta de fluidez o inseguridad. Le resulta también complicado establecer vínculos entre las personas con que vive en el entorno cotidiano y la información aprendida en el ámbito académico. El estudiante mantiene una comunicación afectiva y positiva con sus compañeros y también con el docente. Sin embargo, aunque es capaz de entender y recibir comentarios o sugerencias, a menudo no las toma con seriedad necesaria. Esta falta de receptividad puede limitar su capacidad de mejorar su adaptación y que no siempre aplica las recomendaciones para perfeccionar su rendimiento académico.
Participa así activamente en las interacciones de clase y lo que facilita la colaboración en actividades grupales y el desarrollo de un entorno de aprendizaje abierto y participativo. Sí tiene habilidad de establecer un contacto visual y una conexión afectiva con el interlocutor, lo cual refleja su atención e interés en la conversación, pero ya dijimos que esto es a corto plazo. Eso es en cuanto a la evaluación psicopedagógica. Bueno, ahora vamos a hacer la explicación del PIAR. Pues ustedes saben que el PIAR hace referencia o es una de las situaciones obligatorias en el decreto 1421 del 2017. Hemos tomado un modelo, si bien es el modelo del ministerio, pero le hemos hecho una adaptación, es una de las adaptaciones que manejamos en el colegio, y le hemos puesto los logos de la Universidad Juan de Castellanos. Entonces podemos ver en la primera parte el anexo número 1, ¿sí? El anexo número 1 hace referencia a toda la información propia del estudiante, ¿sí? Entonces vamos a ver allá la fecha, las personas que lo han elaborado, en este caso pues Iván Patiño, que soy yo, Elena Yela, Patricia Delgado y John Ruales, que fuimos las personas que elaboramos este documento. Bajemos por favor. En esta partecita va la foto, aquí nuevamente va la información general del estudiante, todos los aspectos básicos del estudiante, sí, obviamente por cuestiones de confidencialidad hemos reducido y hemos puesto las X, pero digamos son informaciones básicas. En esta segunda parte va el diagnóstico, que ya se había explicado también previamente, que lo habíamos visto en la evaluación psicopedagógica, pero resumiendo simplemente decimos que es un TDAH con predominio de hiperactividad. Adicional, mirábamos que este chico tiene un funcionamiento cognitivo por debajo de lo esperado, un coeficiente intelectual con un promedio bajo, está en 79, ¿sí? Y también fue diagnosticado con un estado de ansiedad intermitente reactivo a estresores. Y evidentemente, ya lo mencionaba también previamente, que hay una dificultad en todo lo que tiene que ver con las pautas de crianza. ¿Quiénes son los especialistas que lo están tratando? Neuropsicología, neuropediatría, psicología clínica, y se hizo también una revisión para terapia de familia. La fecha de actualización está de octubre de 2024. Entonces, vamos a ver también muy brevemente estas características. Dice que el chico presenta varias dificultades a nivel atencional, ¿sí? Presenta un déficit de regulación y control de los impulsos, presenta dificultad de regulación emocional, dificultad para el seguimiento de las normas y dificultad para sentir culpa de los hechos negativos. Eso es lo que ha generado con mayor, digamos, frecuencia las dificultades con los docentes, ¿no? Sobre todo la parte de dificultad para seguir normas. ¿Cuáles son las recomendaciones del especialista? Pues tener una asesoría con pautas de crianza, establecimiento de normas y de reglas, los hábitos de vida saludables, entre otras recomendaciones que da el especialista. Bajemos por favor. Allí. Esta parte también es de datos generales del chico, ¿sí? La parte de entorno salud, si está tomando unos medicamentos. En este caso el chico sí estaba medicado, estaba tomando el medicamento, pero dejó de consumirlo hace un par de semanas. Bajemos por favor. Acá vemos los datos del entorno hogar también, entonces aparecen los datos de mamá, de papá, pues obviamente, como mencionaba, por situaciones de confidencialidad los hemos cambiado, pero ahí están en términos generales, la vemos. Aquí el núcleo familiar y las relaciones, con quién vive el chico, etcétera. Todo esto es información general. Familia y socialización, cómo maneja el padre, qué estímulos se ofrecen al estudiante cuando hace, digamos, cosas positivas, qué cosas se hace cuando el chico comete algunas equivocaciones, cuáles son los premios. Bueno, bajemos por favor. Entonces ahí se termina el anexo número 1, que como hablábamos es información general. Vamos ahora a ver el anexo número 2, que son las características específicas del estudiante. Y en estas características hemos puesto dos cuadros inicialmente, que es la descripción del estudiante en términos generales. No las voy a leer todas, voy a mirar solamente algunas. Dice, el estudiante muestra varios comportamientos característicos que podrían estar relacionados con el trastorno. Entonces, como cuáles, como la inquietud motora, la dificultad para concentrarse, los problemas de atención, la irresponsabilidad académica, bueno, entre muchas otras cosas que revisamos acá. Ahí. En este segundo cuadro vemos una descripción del estudiante en términos de las habilidades, lo que el chico puede hacer, y las dificultades en lo que requiere un poco de acompañamiento. También voy a leer solamente algunas. Entonces vemos allí como la necesidad constante de moverse puede ser canalizada en actividades físicas y deportivas. Esta energía puede ser una ventaja
en un entorno que requiere dinamismo. Bueno, como les digo, es información general. Bajemos por favor. Ahí. En esta siguiente parte del anexo número 2 vamos a ver una descripción en cuanto a varias dimensiones. Entonces, bajemos por favor. Allí. Entonces, vamos a ver la dimensión de las habilidades intelectuales. Va a aparecer en el lado de acá, va a aparecer como algunas situaciones específicas que vamos a revisar, como atención, como memoria, como dominio de conocimientos específicos. Ahora vamos a bajar. Y en la parte de acá va a aparecer la explicación que hace cada uno de los docentes con respecto a eso. Entonces pongo el ejemplo, dice, atención, ¿qué es lo que vamos a ver en el estudiante? Si el estudiante puede centrar de forma específica el foco atencional en aquellos elementos del ambiente relevantes para las actividades que debe desarrollar. Y esto lo vamos a ver reflejado acá en cada una de las asignaturas. Entonces vamos a ver acá educación física, matemáticas, educación religiosa. Vamos a poner un ejemplo en la clase de matemáticas. El estudiante muestra comunicación irrespetuosa en el momento de recibir instrucciones para el desarrollo de las guías, pero se distrae con facilidad haciendo que el mensaje, al parecer, quede como información incompleta. Así con todas las demás. Entonces vamos a ir bajando, por favor. Vamos a ver allá. Entonces aparece memoria, también se hace la explicación, y aquí la explicación de los profes. Bajemos. Procesos de razonamiento, hacen la explicación y lo que los profes encuentran en el estudiante. Competencias de lectura y escritura, igual. Funciones ejecutivas, igual. Lenguaje y comunicación, igual. Y dominio de contenidos específicos. ¿Listo? Entonces así con todas las demás. Vamos bajando, por favor. Hasta allí. Ahí se termina el anexo número 2 y vamos con el anexo número 3, que es justamente lo que tiene que ver con toda la parte de los ajustes razonables. Aquí vamos a hacer los ajustes por cada una de las asignaturas. Vamos un poquito. Allí. Entonces, nos vamos a dar cuenta acá, pusimos la fecha de elaboración del video, ¿sí? Vamos a poner acá quién es el profesor o quién es el docente que está haciendo la explicación. Entonces el docente número 5, pues cambiamos los nombres y vamos a ubicar acá única y exclusivamente 5 asignaturas que las tomamos como punto de referencia para poder hacer este video: ciencias naturales, química, sociales, humanidades, inglés, humanidades de lengua castellana y matemáticas. Y vamos a ver acá los docentes, docente 1, 2, 3, 4, 5. Aquí deberían ir los nombres en situaciones, digamos, en un día real aquí vienen los nombres, pero en este caso lo pusimos así. Y vamos a ver allí, solo vamos a mirar una asignatura. Entonces, ajustes razonables, primer periodo. Vamos a ver acá el número de la asignatura y este está dividido en 4, 5 situaciones acá. Entonces, primero, los estándares y o derechos básicos del aprendizaje, la descripción de las dificultades, la descripción de las fortalezas y progresos, el tipo de evaluación y otros recursos, y los ajustes razonables específicos que el chico va a requerir en cada una de estas asignaturas. Entonces, lo vamos a poner solamente este cuadrito como ejemplo. Dice entonces, los estándares básicos, estos ya están dados por el ministerio, simplemente es copiar y pegar, y se comprende que los diferentes mecanismos de reacción química, oxidorreducción, descomposición, posibilitan la formación de compuestos inorgánicos. Entonces, lo que estamos mirando es, de acuerdo a estos DBA que el chico debe aprender en la clase de ciencias naturales, de química, en el primer periodo, de acuerdo a estos DBA, cuáles son las dificultades que está presentando. Entonces, se le dificulta con frecuencia sostener la atención en el desarrollo de una clase, presente hiperactividad, en la realización de las actividades, bueno, etc. ¿Cuál es la descripción de las fortalezas y progresos? Entonces, algunas veces intenta desarrollar las actividades propuestas en clase, maneja una buena fluidez verbal, se le pregunta cuando se nota interesado en la temática tratando. El tipo de evaluación y otros recursos, pues lo que estamos poniendo aquí es, los profesores ya tienen un diseño como tal de todas las actividades. En el periodo ellos ya saben cómo lo van a calificar, pero en este caso, además de la evaluación tradicional que ellos tienen, lo que estamos haciendo es qué van a hacer ellos adicional dependiendo del diagnóstico para poder calificar a este chico, ¿sí? Y al final vamos a ver la parte de los ajustes razonables, ¿sí? Que son como los cambios o modificaciones que un docente hace dentro de su asignatura, justamente para que el chico pueda comprender y adquirir esos conocimientos que mirábamos en la primera parte. Entonces, solamente como ejemplo dice, se brindan las fechas durante el periodo académico para presentar nivelaciones pertinentes, se opta por evaluación verbal y valoración de lo aprendido. ¿Listo? Entonces, este simplemente es un ejemplo de una asignatura dentro del PIAL. Bajemos un poquito, ¿sí? Ahí vamos a darnos cuenta que viene también el mismo ejercicio en la parte de ciencias sociales, mismo ejercicio en la parte de humanidades inglés, mismo ejercicio humanidades lengua castellana,
mismo ejercicio en la parte de matemáticas, y esto ya lo veremos un poco más detalladamente en el informe que vamos a presentar.